Dios. Vamos a orar para entrar en la palabra de hoy. Papi, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Espíritu Santo, gracias por la atmósfera que ya has creado en este lugar. Gracias por una atmósfera de tu reino, corazones sensibles a tu espíritu, sensibles a lo que tú estás hablando, lo que tú los quieres decir, lo que tú estás haciendo. Te damos gracias por eso. Gracias que nos enseñes, Espíritu Santo, úsame para hablar lo que está en tu corazón, hablar. Y yo te doy gracias que tú tienes regalos muy importantes para nosotros en este día. Y yo te doy gracias por la transformación que va a venir a través de esta palabra. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén. Amén, amén. La semana pasada empezamos a hablar acerca de cómo oír la voz de Dios, de la importancia, ¿no?, de escuchar la voz de Dios. Y quiero seguir un poco pues hablando del mismo tema. Quiero hablar de un aspecto que es muy crucial en nuestro caminar con Cristo y es esta área de las promesas, ¿no? De la importancia de abrazar, de conocer las promesas de Dios y para traer una transformación, en nuestras vidas, pero también en cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Amén. Entonces quiero hablar acerca de eso hoy. Y una de las razones que debemos aprender a oír la voz de Dios es porque Dios nos quiere dar promesas. Amén. Dios tiene grandes cosas preparado para nosotros. Y ejemplo en Hebreos 8:6, si tienes tu Biblia en Hebreos. Todo el contexto aquí de Hebreos 8 está hablando acerca del nuevo pacto. Está hablando de que viene un día donde Dios va a establecer un nuevo pacto y va a ser, ahora sí, sobre mejores promesas y va a ser mejor que el antiguo pacto. Pero en el 6 dice así. Dice, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, hablando de los del Antiguo Testamento, ¿no? Del tabernáculo y todos los sacerdotes del Antiguo Pacto. Está diciendo, Jesús es mayor que ellos. Dice, así como el pacto de la cual Él es mediador, todos digan mediador. Dice, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Entonces está diciendo, el pacto en el cual nosotros estamos es un mejor pacto porque está basado en mejores promesas. Amén. Entonces algo que tenemos que entender es que no podemos separar el caminar con Cristo y las promesas de Dios y conocer y caminar en las promesas de Dios. Amén. Porque es un aspecto crucial del nuevo pacto. En la escuela la próxima semana, ahora sí, de hecho estoy muy animado por eso. Ayer empezamos ya el segundo año de la escuela Identidad y estamos súper emocionados por eso. Pero mi primer clase que doy, no estoy entrando en un anuncio, no tanto pues aquí. Pero la primera clase que doy es todo acerca del nuevo pacto, básicamente. Es hablando de este concepto de los nuevos pactos, de entender los pactos. Porque es una parte crucial de nuestro caminar con Dios, el entender el pacto en el cual nosotros estamos. Entonces está hablando, Jesús vino a establecer un nuevo pacto y el nuevo pacto está basado en mejores promesas, ¿sí? Entonces es muy importante conocer las promesas para poder buscar o perseguir o unir nuestra fe con Dios para ver el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros. Gaby les habló hace varias semanas acerca de la palabra de Dios y de la importancia de estar en la palabra de Dios y de conocer la palabra de Dios y de caminar apasionados en la palabra de Dios. Y es tan importante la palabra de Dios y una de las áreas que es súper importante porque en la palabra de Dios hay una revelación de las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, mientras más conocemos
la palabra de Dios, más podemos ejercer nuestra fe para ver el cumplimiento de esas cosas, de esas promesas en nuestra vida. Amén. Entonces, es súper importante oír la voz de Dios para saber las promesas que Él tiene, lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Lo dicen en 1 de Corintios también. En 1 de Corintios 2:9 dice, sin embargo, dice, como está escrito, ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero en el 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces, uno de los roles del Espíritu Santo en nuestras vidas es revelarnos lo que está diciendo, de que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios tiene preparado. Pero estas tres cosas vienen a través del Espíritu Santo, ¿sí? Estas tres cosas vienen a través de la revelación del Espíritu Santo. Y poquito más adelante dice que el mismo, dice, ¿quién conoce los pensamientos de uno sino su propio espíritu? Y dice, el Espíritu de Dios busca las profundidades de Dios para revelárnoslo. Entonces, esas cosas que estaban escondidos, esas cosas que Dios tiene preparado para nosotros, que estaban escondidos, son cosas que Dios quiere revelarnos. Dios anhela revelarnos estas cosas, porque cuando Él nos revela algo, nos da la oportunidad de caminar y de unir nuestra fe en lo que Él está revelando para ver el cumplimiento de eso en nuestras vidas. Amén. Es tan importante entender. Uno de los clases, les voy a dar anuncio para los martes en la noche. Acabamos de terminar fundamentos. Hoy fue el último día. Ya, 8 clases de fundamentos. Ahí estuvimos dándole ahí. Pero en uno de los clases de fundamentos hablamos de algunos temas controversiales. Si lo quieres ver así, son mis temas que me gusta meterme. Pero uno de los temas se llama esto: Dios no está en control. Si algo me puede hacer como retorcer cuando veo Facebook, ¿no? Son frases como Dios está en control. No, ahí convulsionando en la sala, no, nada, cancelado. Pero tenemos una idea, eso viene, esa mentalidad de que Dios está en control, viene una idea incorrecta de la soberanía de Dios. Viene de una idea de que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que Él quiere. Y yo no puedo hacer nada ni para limitar eso, ni para avanzar eso. Yo nada más estoy aquí como pues viendo qué es lo que Dios está haciendo, y Dios soberanamente mueve todas las cosas, toca todas las cosas. Pero la realidad es que no es como Dios opera. Amén. La forma que Dios opera es a través de personas que están sometidos a Él, que conocen su palabra y que actúan de acuerdo a su palabra. Y así es como el reino de Dios es avanzado. Entonces tenemos que conocer las promesas de Dios, conocer la palabra de Dios y luego unir nuestra fe en la palabra de Dios para ver el fruto y para ver los resultados. Un área, y es algo, hace tiempo vinieron una pareja a la iglesia. No tengo broncas con eso, déjeme. Pero tengo broncas que quieren eso por no conocer el corazón de Dios. Eso sí tengo broncas. Amo la adopción, ¿sí? No sé si sabían, tengo un hermano adoptado. Mi hermano adoptado es de Costa Rica. Es el único en mi familia que parece que debe de hablar español y es el único que no habla español. O sea, el costarricense es más gringo que los gringos, ¿no? Tengo un hermano, está de este vuelo, siempre tronado, siempre así, porque yo creo que porque estaba tan chaparrito, siempre estaba en el gym así de, no se van a burlar de mí, ¿no? Entonces tenía así sus brazos del tamaño de mi cara, ¿no? De mi cabeza, ¿no? Entonces está bien, nadie se mete conmigo, ¿no? Entonces yo tengo un hermano adoptado. Yo amo la adopción. Es algo que yo creo, pues yo
Yo creo en la adopción. Yo creo que hay muchos niños que necesitan un hogar y yo creo que hay personas que les pueden dar. Pero vinieron pues una pareja hace varios años pues a la iglesia y ellos estaban hablando de eso porque ellos no podían naturalmente tener hijos. Entonces era como un default decir, ok, como no podemos, vamos a adoptar. Y el problema que yo tengo, el problema que yo tengo con eso es que no entienden el corazón de Dios, porque ellos tienen un anhelo en su corazón de tener hijos. Y déjame decirles esto, lo que Dios no va a hacer es que no te va a quitar la habilidad de tener hijos para que adoptes a un niño. Nosotros por muchos años no pudimos nosotros tener hijos, pero Dios nos reveló a través de lo que voy a hablar hoy, Dios nos reveló su corazón para nosotros y nos dijo, quiero darles una familia. Y sabíamos que no era una familia adoptada. Entonces Dios nos reveló su corazón y lo que nosotros hicimos es perseguir su corazón y poner palabras y poner fe en lo que Dios ha hablado y vimos el resultado en nuestra familia. ¿Sí? Vimos el resultado porque conocimos el corazón de Dios. Y yo creo, y es la cosa, no estoy en contra de la adopción, quiero la adopción, pero yo creo que tienes que tener un corazón correcto para eso. ¿Sí me explico? Tenemos un conocido pues que no pudieron tener hijos, entonces adoptaron dos niños y luego mi mamá fue un rato a vivir allá con esta familia y dice era un infierno pues. Porque el tener hijos, si lo quieres ver así, no resolvió el problema. Y eran niños abandonados, digo tristemente, por papás y luego abandonados por sus papás adoptivos pues. Entonces, el punto, ¿por qué estoy hablando de eso? El punto es que necesitamos entender, necesitamos escuchar a Dios, necesitamos escuchar las promesas que Dios tiene para nosotros, para unir nuestra fe y colaborar con Él para el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas. Amén. Entonces necesitamos conocer el corazón de Dios y cómo podemos conocer el corazón de Dios a través de escuchar su voz. Amén. Su voz siendo la palabra de Dios que es revelado, su voz siendo una voz profética como hablamos la semana pasada. Algo que creemos muchísimo y déjenme decirles esto, siempre vamos a regresar a la palabra de Dios. El momento que alguien me dice algo proféticamente que contradice la palabra, yo sé que no es de Dios. Amén. Sé que no es de Dios, porque la palabra de Dios, una palabra de profecía nunca va a contradecir la palabra de Dios. Pero eso tampoco lo lleva a un extremo donde decimos que, ok, Dios escribió un libro y olvidó cómo hablar. ¿Sí? Dios no escribió un libro y dijo, oh, ya no sé cómo hablar. Él sigue hablando. Amén. Él sigue revelando, Él sigue dando promesas, Él sigue revelando su corazón en cosas que no están escritos en la Biblia. No contradice la Biblia. La Biblia es suficiente para la salvación, para caminar con Él. La verdad, tenemos suficiente en la palabra de Dios. Si Dios no volviera a hablar, tenemos suficiente para caminar con Él. Eso es la verdad. Pero también hay cosas que Dios quiere revelarnos que tienen que ver con nuestras situaciones día a día, las cuestiones en nuestras vidas que quizás están produciendo dolor. Dios tiene una respuesta para nosotros y Él quiere darnos esa respuesta a través de su palabra. Y Él quiere que podamos unir nuestra fe con su palabra para ver el resultado. Él quiere darnos su palabra y luego unir nuestra fe con su palabra para ver el fruto en nuestras vidas. Amén. Entonces, una de las razones principales que queremos oír la voz de Dios es porque queremos escuchar las promesas que Dios tiene para nosotros. Queremos tener la perspectiva de Dios de nuestra vida. ¿Sí? Queremos tener la perspectiva de Dios para nuestra situación y lo que todos estemos nosotros haciendo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, experimentamos cosas diferentes, tenemos dificultades diferentes y Dios también tiene cosas personales que Dios tiene para nosotros, promesas personales que tiene para nosotros. Y yo tengo promesas.
no sé si decirlo o no. No, lo voy a decir, ya me conocen así. Hay cosas personales que Dios tiene para nosotros. En Hechos hay un pasaje que usamos muchos los cristianos y es esto, que serán salvos tú y toda tu casa. Eso no creo que es una profecía general para todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de aquí han tenido familiares que han muerto sin conocer a Cristo? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya me explico? ¿Qué estoy hablando? Cuando eso sucedió, y ese es el contexto, cuando eso sucedió, creo que es Pedro, si no me acuerdo, Pedro o Pablo, era Pablo. Pablo estaba hablando a un soldado que estaba encargando de la cárcel. Entonces sucedió todo esto, ¿no? Milagrosamente abrieron las puertas y se cayeron todas las cadenas, y él iba a tomar su vida, y él preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo le profetiza a él, si crees, tú serás convertido y toda tu familia. Y lo que sucede es, en los próximos versículos, él va con su familia y adivina qué sucede. Todos creen. Eso es una profecía personal para esa persona. No es una profecía que podemos todos nosotros agarrar, decir, tu palabra dice que todos van a creer. Dios no puede prometer eso, porque el creer tiene que ver con uno. El creer tiene que ver con uno, creer lo que Dios está hablando, y Dios no puede hacer eso por ti. Jesús dijo, más van a entrar por la puerta ancha que por la puerta angosta. ¿Qué significa? Muchos van a rechazar el evangelio, muchos van a rechazar el mensaje. Y el punto es esto, que Pablo estaba hablando una palabra personalizado para una persona. No era algo que era una doctrina para toda la iglesia. ¿Sí? Entonces el punto es que Pablo le dio una promesa específica para esa persona, y sucedió de acuerdo a la palabra de Dios para ellos. Él fue y toda su familia dio su vida a Cristo. Toda su familia fueron salvos. Y no quiero desanimarlos, porque ha sido quizás el pasaje que muchos han estado orando por su familia con este pasaje. Debemos de seguir caminando, debemos de seguir compartiendo, debemos de seguir predicando el evangelio con nuestra familia. ¿Sí? Pero déjame decirles, hay personas que simplemente no van a aceptar el mensaje. Hay personas que simplemente no quieren aceptar el mensaje de Jesús, de salvación a través de Jesús. Hay personas que simplemente no quieren y no van a querer. ¿Sí? Entonces es algo, necesitamos entender, ¿no? Es una cuestión, pues, que he traído, lo estaba pensando hace semana, entonces ya salió. Entonces es tan importante. Entonces Pablo le dio una profecía y él le dijo, si esto pasa, si tú crees, toda tu familia va a creer. Y dice que fue Pablo y predicó ahí y todos creyeron, tal como él habló. ¿Sí me explico? Era un caso, era una profecía personal, y como tenía para ese soldado una profecía personal, Dios tiene profecías personales también para nosotros. Tiene cosas personales, y lo que podemos hacer es podemos nosotros recibir nuestra propia palabra de Dios para nuestros hijos, si lo quieres ver así, o para nuestra familia. ¿Sí? Y Dios nos puede hablar lo que va a suceder. Y Dios nos puede avisar, y podemos unir nuestra fe con Dios para ver el cumplimiento de esas cosas. Cuando tenía año y medio, mi papá me atropelló. No estaba enojado, nada más para aclarar los dos. Vas a ver. No era así. En ese tiempo yo estaba aprendiendo cómo abrir las puertas. Entonces mi papá salió a trabajar y yo pues salí detrás de él. Pues básicamente abrí la puerta y salí detrás de él. Y teníamos una van de 15 pasajeros, una van grande. Entonces mi papá entra pues y le pone en reversa y nada más siente el golpe y dijo, se me ponchó la llanta.
Y salió y yo era la llanta ponchada. Era mi cabeza que se había ponchado, no la llanta. No. Entonces, literal, me arrancó mi oreja izquierda, depende de qué lado, ¿no? Su izquierdo, mi derecho. Y arrancó. No. Y gracias a Dios, ¿todo bien? No estoy bien. No, de que todo tranquilo, no ha pasado nada. Y literal, arrancó mi oreja, se abrió mi cabeza. Y mi papá me agarró y me llevó al hospital y simplemente pues pasaron su proceso conmigo, ¿no? Mi papá hablaba sobre mí y no permitía a nadie negativo a su alrededor. Pueden agarrar buenos consejos de mi papá. Dice, no, nadie que no va a estar hablando fe puede estar alrededor de Sam. Y fui sanado milagrosamente. Y Dios restauró, quedé visco después de por la trauma, que había quedado visco, y como un mes después, nada más así, ahora sí se me emparejaron pues los ojos, y algo milagroso estaba sucediendo. Pero mi mamá dice, en medio de esa situación, dice, entró una convicción en mi corazón que Dios iba a usarte de formas muy grandes. Y a pesar de muchas cosas que sucedieron a través de mi vida, mucho dolor, mi mamá siempre cargó con esa palabra de Dios cuando yo tenía 1 año y medio. Y que yo sabía, Dios, había algo en mí a través de esa situación que Dios me habló que iba a hacer grandes cosas a través de tu vida. Y la cosa es que mi mamá cargó una palabra por muchos años. Y aunque no veía el fruto, ella tenía la convicción y oraba sobre esa convicción, sabiendo que iba a llegar el día donde yo iba a caminar con Él, que yo iba a servir a Cristo. Y yo soy testimonio de una palabra que Dios le habló a mi mamá. Soy un testimonio de que ella tomó esa palabra, cargó esa palabra y creyó, a pesar de lo que estaba sucediendo, que Dios iba a hacer algo en mi vida, y lo ha hecho y lo está haciendo. Amén. Entonces es súper importante, es súper crucial caminar con ese sentido de promesas de parte de Dios. La verdad es como si no tienes promesas, es como para mí ni puedo imaginar, ni puedo imaginar el estar viviendo mi vida sin promesas de parte de Dios. Sin tener cosas que Dios ha hablado, sin tener promesas de cosas que Dios ha hablado que iba a suceder en mi matrimonio y en mi familia y en el ministerio y en mi relación con Él y en todos los sentidos, en todas las áreas. Dios anhela, Dios ama cada aspecto de nuestra vida y Él tiene cosas que decir, Él tiene promesas para nosotros. Y debemos aprender a vivir nuestra vida conectándonos con las promesas de Dios. Abrazando las promesas de Dios, creyendo las promesas de Dios, creyendo la palabra de Dios, creyendo lo que Dios ha hablado sobre nosotros, creyendo lo que Dios ha hablado sobre otras personas también, nuestros hijos y nuestra familia y nuestros amigos y muchas personas que están en nuestras vidas. Dios tiene palabras poderosas. Andrew Wommack hace varios años le habla a su hijo y dijo, lo siento que tengo que yo darte esta noticia, pero mi hermano tuvo un sobredosis y murió. Qué mala noticia, ¿verdad? Y Andrew vive en las montañas, tenía como 45 minutos donde no había señal de teléfono, pues. Entonces él se fue en su carro y manejó hasta el lugar donde iba a estar su hijo. Y en esos 45 minutos empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios, empezó a glorificar a Dios, empezó a magnificar el nombre de Dios. Y Dios le empezó a recordar las palabras y las promesas que Él había hecho acerca de su hijo, que no se habían cumplido todavía. Entonces Él tomó esa promesa de Dios y mezcló su fe con la palabra de Dios.
y empezó a confesar que su hijo iba a levantar de la muerte. Y cuando llegó la señal, le habla a su hijo. Dijo, no saben qué sucedió, pero hace unos minutos se levantó tu hijo. Ya tenía el tag, sí, la etiqueta en el dedo, pues ya así, muerto, tenía como 5 horas muerto, no minutos, 5 horas muerto. Ya estaba así en el cuarto con el tag de muerto. Dice, y de repente se levantó, fue resucitado. ¿Cómo sucedió ese milagro? ¿Cómo sucedió? Él tenía una promesa de Dios y mezcló su fe con la promesa de Dios y vio el poder de Dios cumplirse en su hijo. Y su hijo ahora está trabajando con él en su ministerio. Es su hijo que estaba muerto. Dios tenía el propósito, y cuando vino una situación que estaba contrario al propósito de Dios, Él se levantó. Él tenía un lugar de fundamento para levantarse en contra de esa situación que quería robar su familia, que quería robar su futuro, que quería robar lo que Dios quería hacer en su vida. Necesitamos vivir nuestra vida conectada a las promesas de Dios, conectados con lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Amén. Lo que estoy hablando, una de las formas que Dios nos ayuda en momentos difíciles es a través de eso que estoy hablando, de las promesas. Dios le encanta darnos promesas cuando estamos en medio de situaciones contrarias a la promesa. Dios le encanta darnos promesas en medio de situaciones donde decimos, ¿qué onda con esto? Me acuerdo hace tiempo una pareja que estaban pasando por situaciones súper difíciles matrimoniales, y Dios les da una palabra y les da una promesa y les dice eso: ustedes van a traer restauración a muchos matrimonios y muchas parejas. ¿A quién? A alguien que está teniendo muchos problemas. Entonces Dios tiene otra perspectiva y les quiere dar esperanza en medio de su situación. Dios es un Dios de esperanza. Hablábamos en nuestra última clase, buenísimo, se lo recomiendo mucho. Hablábamos acerca de que no hay ninguna situación que está lejos del toque de Dios. No hay ninguna situación sin esperanza. No hay ninguna situación en tu vida que Dios no puede totalmente transformar. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y les decía, ¿no?, que la palabra imposible no existe en el diccionario del reino. A veces cuando decimos, wow, eso es imposible, yo creo que Dios agarra su diccionario y digo, ¿qué es eso? ¿No? Y no lo encuentro y digo, ay, no sé qué están hablando. No están hablando mi idioma, ¿no? Porque el idioma del reino no es un idioma de imposibles. Amén. Les hablaba acerca de el libro de James Maloney, y él hablaba acerca de una chica que trató de tomar su vida, trató de cometer suicidio cortando. Entonces él estaba en una reunión con ella y en una reunión, y él empieza a ministrar y Dios le empieza a revelar esto, pues que ella trató de tomar su vida. Y él le dice, Dios quiere quitar la vergüenza, y dice, desde ese tiempo le dijo, tú has estado poniendo camisas de manga larga porque tienes vergüenza, porque sabes que si ven lo que sucede en tus brazos no es algún accidente, ¿no? Las cortadas. Entonces algo que trae vergüenza, y él le profetizó y le dijo, Dios está quitando la vergüenza, y le dijo, muestra tus brazos. Y cuando lo quitó ya no tenía las cicatrices. Y no era algo que le estaba afectando físicamente, pero era algo que estaba afectando en su emocionalmente. Y como Dios es un Dios que no hay nada imposible para él, la forma de quitar la vergüenza de ella fue quitar sus cicatrices que tenía de una situación avergonzosa que ella había pasado. No hay nada imposible para Dios. No hay ninguna situación que está fuera del toque de Dios.
No hay ninguna situación donde Dios no puede traer esperanza y donde Dios no puede traer restauración. No hay nada que Dios no puede hacer. Y como iglesia, Él quiere elevar nuestra expectativa para que podamos empezar a creer por las cosas grandes que Él ha preparado para nosotros. Esas cosas que ojos no ha visto, ¿sí? Esas cosas que nadie ha visto, pero son las cosas que Él tiene preparado. Son las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. No hay nada imposible para Dios, no hay nada que Dios no puede hacer. Y lo que Él quiere hacer es que Él quiere traer promesas a nuestras vidas que nos van a ayudar a soportar cuando hay situaciones difíciles. Cuando hay situaciones difíciles sucediendo. Él quiere darnos promesas, Él quiere darnos un fundamento donde podemos pararnos y podemos tomar su palabra y vivir su palabra y caminar su palabra. Entonces Dios ama las promesas, es algo tan importante para Dios, es algo tan importante para el reino de Dios, las promesas. Todos los héroes de la fe, si lo quieres llamar así en la palabra de Dios, todos los héroes de la fe recibieron una palabra de parte de Dios, recibieron una promesa de parte de Dios. O sea, Dios les habló lo que venía antes de que sucedía. Dios les hablaba lo que iba a venir antes de que sucedía. Y los estaba dando un lugar para mezclar su fe, un lugar donde ellos podían apuntar con su fe. Decir, estoy creyendo por eso. Como hablaba Gaby no hace rato, me acuerdo de un cuate que estaba hablando, dice que estaba en la línea de oración y se acercó con alguien y dijo, ¿qué quieres de Dios? Dijo, nada. Y el ministro dijo, ok, pues recibe tu nada. No. Una multiplicación de nada en la vida de este hombre, Padre, te damos gracias, ¿no? Nuestra fe tiene que tener una tirada, pues tiene que tener un blanco, ¿sí? Nuestra fe tiene que tener un blanco, no es nada más decir, a ver, ¿dónde pega? No, nuestra fe tiene que tener un blanco, tenemos que decir, estoy creyendo por eso específico para mi vida, estoy creyendo por esto específico para mi familia, para mi situación, para mi trabajo, estoy creyendo por esto específico, tenemos que tener un lugar específico de nuestra fe. Amén. Una tirada específica para nuestra fe. Y la forma que Dios hace eso es a través de sus palabras, a través de su promesa. Es Dios trayendo promesas a nuestras vidas, revelándonos su corazón, revelándonos en intimidad lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que Él anhela para nosotros. Y por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Si no estuvieron la semana pasada, por favor escuchen eso. Hablé un poco acerca de cómo oímos la voz de Dios, cómo Dios nos habla. Hoy estoy hablando un poquito más acerca de la importancia de oír la voz de Dios, pero es tan importante oír la voz de Dios. Es tan importante oír la voz de Dios porque nos da promesas y eso produce fe en nosotros para caminar en todo lo que Dios quiere que caminemos. Amén. La palabra esperanza significa confianza, expectativa, seguridad, un deseo expectante de algo bueno. Todos digan de algo bueno. Dios es un Dios de esperanza y la esperanza es algo bueno. Muchos hemos experimentado lo opuesto de esperanza. ¿Sí? Algo malo va a pasar. Es lo opuesto de una esperanza bíblica. La esperanza bíblica es la expectativa de algo bueno, es la expectativa de que algo bueno va a suceder. Amén. Es la expectativa de que algo bueno va a suceder. Escuché esto hace años, dice, cualquier área de tu vida que no tiene esperanza está siendo influenciado por una mentira. Cualquier área de tu vida que no tiene esperanza está siendo influenciado por una mentira.
cualquier área de tu vida que no tienes una gran expectativa de que algo bueno va a suceder, es una área donde estás siendo influenciado por una mentira en vez de la verdad. Porque lo que hace la influencia de la verdad o la palabra de Dios es que produce esperanza. Amén. Entonces, por ende, falta de esperanza es que estoy creyendo una mentira, estoy abrazando una mentira. Y la forma que podemos cambiar eso es recibir la verdad de Dios. Cuando recibimos la verdad de Dios, produce esperanza de ver la verdad de Dios cumplido en nuestras vidas. Entonces es tan importante, es tan crucial oír la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, para que podamos caminar en esta esperanza que Él anhela que nosotros caminemos. Yo creo que nadie le ha pasado esto, pero a veces como creyentes, algunos, no en Guadalajara, pero en otras partes del mundo, ¿no? Les puede dar, enfrentan situaciones o podemos enfrentan situaciones y les dan como una amnesia espiritual, ¿no? Donde olvidan de todo lo que Dios ha hablado y están centrados en una mentira. Vino una situación, empieza desesperación, empieza temor, empieza nunca va a cambiar, no va a ser mejor, así va a ser el resto de mi vida, nunca voy a salir de esta, nunca vamos a salir de esta, y empezamos a abrazar mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. En otras partes, pues aquí no, nunca. Y la respuesta de Dios ante ese temor y esa desesperación son sus promesas. Amén. La respuesta de Dios ante esas mentiras es la verdad de Dios. Es conocer la verdad. Juan 8 es conocer la verdad y la verdad te hará libre. Si la verdad te hace libre, entonces lo opuesto también es correcto. Si la verdad te hace libre, entonces una mentira te esclaviza. Amén. Y a través de las promesas de Dios y de la palabra de Dios, Dios nos habla la verdad y la verdad produce libertad en nuestras vidas. Me acuerdo cuando estaba en Pachuca, hice un acto profético y la verdad nunca había hecho esto antes. Pero Dios me dijo que le lavara los pies de todos los estudiantes ahí en Pachuca. Y ellos no sabían, entonces no es como que no se prepararon, pues. Perfumito y desodorante, era algo así como venía. Y me acuerdo una chica, específicamente, me acuerdo algo que Dios le hablaba. Entonces, mientras que yo estaba lavando sus pies, yo estaba profetizando sobre sus vidas. Y me acuerdo específicamente de una chica, mientras que estaba lavando sus pies, Dios le decía esto, dice, siempre te han dicho que eres una gatita, pero yo te digo que eres una leona. Y lo que ha sucedido es que porque las personas te han dicho que no puedes hacer, te han dicho que eres la gatita, entonces te has creído que eres la gatita. Pero yo quiero que rujas. Yo te he hecho una leona para cumplir grandes cosas y no hay límites de lo que tú puedes hacer. Y lo que Dios estaba haciendo es que a través de una profecía, Él estaba quitando la identidad, estaba quitando una mentalidad y quitando una mentira de que no voy a poder, de que no soy suficiente, de que no puedo hacer cosas grandes. Y Dios estaba cambiando a través de una palabra profética, Dios estaba cambiando su perspectiva, su forma de verse, para que ella podía caminar en todo lo que Dios tenía preparado para ella. Entonces es lo que estamos hablando, amén. Cuando tenemos áreas de nuestras vidas que están sujetos a mentiras, tenemos que encontrar la verdad de Dios y escuchar la palabra de Dios y recibir promesas de parte de Dios.
Y lo que estoy hablando de promesas, no estoy hablando nada más de una visitación angelical. Estoy hablando de algo literal, de estar en su palabra de Dios. De leer la palabra de Dios. Eso debe ser nuestro fundamento. Podemos abrir la palabra de Dios y recibir promesas de parte de Dios. Promesas donde Dios dice, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es mi corazón. Y hay situaciones de nuestra vida donde contradicen lo que Dios dice, y esas áreas Dios quiere darnos una promesa a través de la intimidad y a través de escuchar su voz para que podamos tener fe para caminar en lo que Él dijo que nosotros podemos caminar. Amén. Hay un pasaje que me gusta mucho en Hechos 3. Muchos tendrían problemas con los discípulos, como los discípulos en este pasaje, cómo los discípulos ministraron sanidad. Muchas iglesias tendrían problemas con los discípulos. En Hechos 3 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Y dice, y cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándolo fijamente, les dijo, míranos. ¿Mira quién? Míranos. O sea, adivina que no le dijeron, mira a Jesús. Míranos. Me encanta. Me emociona. Lo voy a decir ahorita. Me encantó. Tenemos que aprender a recibir aplausos. Tenemos que aprender a recibir aplausos. O sea, cuando alguien nos creemos súper espirituales, ¿no? Ay, gracias. No fui yo, fue Jesús. Y déjenme decirles esto, y eso lo escuché en la semana, se lo robé de alguien. Y le digo, la verdad, si Jesús lo hubiera hecho un poquito mejor que tú. ¿Sí? Hay que ser honestos, ¿sí me explico? Hay que ser honestos. Si realmente fuera Jesús así haciéndolo, sería un poquito mejor de lo que tú lo hiciste. Amén. Entonces es una buena así, wow, ¿de qué estás hablando? No. Tenemos que aprender, me encanta, estoy bien cuando recibo comentarios, pero estoy bien cuando no, ¿sí me explico? Pero tenemos que aprender cuando alguien nos diga, wow, fue poderoso la alabanza, no sé. O wow, esta clase, o lo que quieras, ¿no? Tenemos que aprender a decir, simplemente decir, gracias. No fui yo, fue Jesús. Es la cruz, ¿sí me explico? Y es la cosa, sabemos que fue la cruz. Sabemos que fue Jesús. Amén. Sabemos que no somos nosotros. Pero escuché Bill Johnson decir esto. Dice, si no aprendemos a recibir, entonces no vamos a tener nada que darle a Jesús. Uf. Cuando alguien viene y te dice gracias, nada más diles de nada. Y luego en intimidad lo que tienes que hacer es agarrar eso y decir, Jesús me dieron esto, pero no es para mí, es para ti. Me dieron esto, pero tú y yo sabemos, no es para mí, es para ti. Tenemos que aprender a recibir gracias. Un amigo de mi papá se fue a Tailandia y tenían eventos de sanidad masivos y así muchísimas sanidades. Entonces el próximo día fue como al tianguis y lo reconocieron como apóstol, pues no, o líder. Entonces estaba por el tianguis y las personas lo estaban tocando. Y él empezó, no soy yo, ¿para qué me tocas a mí? No soy yo. Y Jesús le habló en ese momento, dice, es como el burro
que Jesús montó para entrar a la ciudad. Básicamente le dijo, eres el burro. Dice, cuando las personas estaban cantando y poniendo las palmeras, ¿no?, enfrente de él, el burro no está diciendo, ay, no soy yo, ay, esténse, no soy yo, ¿no? No, dice, el burro fue montado por Jesús y básicamente le dijo, él es el burro, deja que te toquen. No te están tocando a ti, están tocando a mí. Entonces, en vez de su falsa humildad, decir, no soy yo, no soy yo, nada más dejó que los tocaran. Tenemos que aprender, Dios, son cosas, ¿sí? A veces tenemos una falsa espiritualidad, pues. No, es Jesús. No, es Jesús. Es Jesús, pero eres tú. ¿Sí me explico? Eres tú. Es Jesús en ti. Entonces le dijeron, míranos a nosotros. Y el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. ¿De quién? De ellos. Okay. Y dijeron, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Uy. ¿Lo que qué? Lo que tengo te doy. No dice, lo que Jesús tiene, Él te da. Mírame a mí, lo que tengo, te doy. Wow. Lo que tengo, te doy. Eso es tener identidad. Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Alabando a quién? No dice saltando y alabando a Pedro y Juan. Él sabía que no era ellos, pero ellos sabían lo que cargaban. Es esta mezcla perfecta de identidad y de humildad. ¿Sí? Lo que tengo te doy. Y no dijo, y fue alabando, exaltando a los hombres. No, él sabía que Dios había usado a los hombres para hacer algo. Y la verdad, vemos esto. Un poco más adelante, empezaron ellos a hablar entre sí, decían, wow, estos hombres, y que los hombres, y que los hombres, ay, y que los hombres, y por ustedes. Y ellos empezaron a explicar eso. ¿Para qué nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos? ¿Para qué nos ven a nosotros como si este gran poder es de nosotros? ¿Sí me explico? En un versículo antes es, míranos a nosotros. Y luego entran y lo ven a ellos y dijeron, ¿para qué nos ven a nosotros como si fuera nuestro poder? Está bien loco esto. ¿De qué estás hablando, pastor? Perdón. Dice mientras, en el 11, vamos a leer poquito más adelante. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende de lo que ha pasado? ¿Y por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Me explico, ellos sabían quiénes eran, ellos digan, lo que tengo te doy, pero lo que tengo no es mío. Lo que tengo no es mío, es de otro. ¿Para qué nos ven a nosotros como si de nuestra virtud? Amén. Y van y empieza a hablar de Jesús, de que lo rechazaron y todo eso. Dice en el 14, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. En el 16 dice esto, dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. ¿Por la fe en qué? Por la fe en el nombre de Jesús. En otras palabras, es decir, por fe en la palabra de Dios.
Por fe en la palabra, este hombre recobró su salud. Por fe en la palabra, por fe en este hombre que es el nombre de Jesús. Por fe en Jesús produjo un gran milagro. El punto es esto, es que nuestra fe mezclado con la palabra es lo que produce el poder y la transformación en nuestras vidas. Amén. La fe en la promesa de Dios es lo que produce el resultado que Dios tiene preparado para nosotros. Y déjenme decirles esto, si les ha costado y si les está costando confiar en Dios o confiar en las promesas de Dios, está bien decírselo a Él. Podemos llegar con Dios y si sabes que Dios me está costando muchísimo creerte. Me está costando muchísimo creer tu palabra. Estoy en medio de una situación tan agobiante y es tan difícil, se me está dificultando tanto creer lo que tú has hablado sobre mí. Y lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer en esos casos es que nos puede llevar a un lugar donde aumenta nuestra confianza en su palabra para ver el fruto que Él quiere ver en nuestras vidas. La fe siempre produce resultados. La fe siempre produce resultados. Ay, ¿quieren ser libres? Mi pastor de Alabama siempre dice esto, dice, la verdad que tiene poder de liberarte también tiene poder de ofenderte. ¿Quieren ser libres? Nunca hemos creído nosotros, nunca, nadie, nunca ha creído de todo corazón por algo y que no sucede. Nunca podemos decir, creí y no sucedió. Eso es imposible. Nunca podemos decir, creí y no pasó. La verdad es esto, la verdad es que hay una mezcla de incredulidad en nuestros corazones. Hay una mezcla de incredulidad en nuestros corazones donde medio le creemos y medio creerle a Dios no produce resultados. Y a veces hay personas, y siento esto de parte de Dios, siento que hay personas aquí que han estado súper como enojados, ofendidos por Dios, porque creen que realmente creyeron y que Dios no respondió a lo que ustedes estaban creyendo. La fe siempre produce resultados, siempre, siempre. Déjenme decirles, los resultados no siempre son inmediatos, pero la fe siempre produce resultados. Una y otra vez Jesús decía, será de acuerdo a tu fe. Será de acuerdo a tu fe. De acuerdo a lo que creíste es lo que tendrás. De acuerdo a lo que estás creyendo es lo que verás. Se le acercó un soldado y le dijo, ¿no? El centurión, que le dijo, mi siervo está enfermo en casa. Y Jesús dijo, iré a sanarlo. Y dijo, no, nada más habla la palabra. Porque soy un hombre bajo autoridad y entiendo cómo opera y cómo funciona la autoridad. Y sé que tú tienes autoridad. Entonces nada más di la palabra y será hecho. Y Jesús dijo, qué gran fe. Y Jesús dio la palabra y fue hecho. Amén. Entonces déjenme decirles esto les debe de producir mucha esperanza en sus corazones. Bueno, primero ofender y luego esperanza. Amén. Nosotros siempre somos el problema, no Dios. Nosotros siempre somos el problema, no Dios.
¿Y por qué eso va a producir esperanza? Porque podemos cambiar. Pero trata de cambiar a Dios y quizás no va a ser tan fácil. Amén. Si el problema es que Dios no quiere, no creo que lo vas a obligar. Dios, hazlo, me voy a aventar de aquí. No. Me voy a aventar en esta alberca. Dios, Ander, hazlo, Dios, ¿no? Y a veces así es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dios, si tú no haces esto, nunca voy a volver a abrir tu Biblia. Y queremos y sentimos que Dios es manipulable, si lo quieres ver así, decir, ay, sí, si no vas a leer, déjame bajar y déjame hacer todo lo que tú quieres y como tú quieres, ¿verdad? Pero el problema es que pensamos que es Él. Y realmente el corazón es esto, es que no estamos creyendo sus promesas. No estamos creyendo como debemos creer su palabra en nuestras vidas y por nosotros. Lo vimos en la clase hace rato, ya voy a terminar con esto. En Marco, quiero que es en Marco 14. Déjame buscarlo rápidamente. Mateo, perdón. No es ahí. Después se los doy. Es la historia del padre que trajo su hijo endemoniado. No sé la referencia y se me cuatrapié, perdón. Pero dice que los discípulos no pudieron sanarlo. Entonces ellos, imagínate, es el único ocasión donde ellos enfrentaron eso, donde ellos oraron por alguien y no se hizo. Y me encantó porque la respuesta no fue es que Dios no quiso. Amén. La respuesta no fue centrada en de que Dios tuvo algo que ver. La respuesta fue de ellos, es decir, no, es por tu fe. Pero les dijo esto, y yo les aseguro, si creyeran, si declararan que esta montaña se trasladaría y lo hicieran creyendo, va a suceder. Y dice esto, porque nada será imposible para ustedes. Para el que cree, nada es imposible. Para el que ¿qué? Para el que cree, nada es imposible. Entonces, ¿qué pasa con el incrédulo? Todo es imposible. Porque la misma verdad es igual al revés. Amén. Si la verdad nos hace libre, entonces una mentira nos esclaviza. Si para el que cree no hay nada imposible, entonces para el incrédulo todo es imposible. ¿Sí? Pero lo que Dios quiere es que Dios quiere aumentar nuestra fe a través de la palabra. ¿Sí? Dios quiere darnos una confianza y hay algo, hay una dinámica y es lo que quería hablar hoy. Pues hay una dinámica de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla una palabra que es una palabra viva para nosotros, algo sucede en nuestra fe que podemos creer por algo que un segundo antes no podíamos creer. Podemos creer, Dios quiere inyectar fe en nosotros, confianza en nosotros. Él no quiere que estemos dudando de lo que Él puede hacer, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Yo sé que es un reto, amén. Yo sé que es un reto eso, pero la realidad es esto. Hay enfermedad en el mundo, no porque Dios no quiera, sino que porque nosotros no hemos puesto nuestras pilas. ¿Sí? No tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con su iglesia. Y no es condenación y no lo recibas como condenación, pero recíbelo
como una perspectiva mayor, decir, ok, tenemos que crecer. Amén. Como iglesia quizás estamos como bebés, pues hablando de todo reino, no. Quizás estamos como bebés, pues y gaga, no. Pero Dios tiene cosas mayores para nosotros. Vamos a ver los muertos resucitar. Vamos a tener un lugar en donde en vez de llevar a los muertos al hospital, los van a traer a la iglesia. Porque saben que un muerto en un hospital no pasa nada, pero en la iglesia no hay nada imposible para Dios. Y para lo que los hombres es imposible, es posible para Dios. 5 horas muerto, tu hijo, no es nada. Escuché hace años una prédica de Charles Indifon, es un ministro africano, pero está en los Estados Unidos y tiene un ministerio en los Estados Unidos. Y él estaba en una cruzada, y en esa cruzada había una mujer en un lugar de África, lejos de hospitales y todo eso. Pues ahorita, tenemos hospitales a la mano, pero allá van a lugares en donde no hay hospitales, o sea, es como, o hay un Dios y hay poder o te mueres. ¿Sí me explico? Es eso, pues. Entonces, la verdad, hay una gran expectación y una gran esperanza en Dios. Porque realmente sí, es como o resultas o me muero o no estoy aquí. Y esta mujer, él habla como esta mujer tenía 10 meses con un bebé muerto en su vientre y tenía gemelos, dio a luz y estaba muerto el gemelo, pero no salió el otro, estaba como atorado. Entonces, como no hay hospitales, pues cargó con un bebé muerto. Y mientras que Charles Indifon estaba predicando la palabra de Dios, su vientre brincó. Y lo que no tenía vida, tuvo vida. Y él regresó y a los meses nació el bebé que estaba muerto por 10 meses dentro de la mamá. Y Dios lo revivió y nació y le enseñó, mira, 20 meses en mi vientre. No hay nada imposible, no hay nada que tú puedes soñar, que tú puedes pensar que Dios no puede hacer. No hay nada fuera de su toque, no hay nada fuera de su habilidad. Pero lo que tenemos y necesitamos es una palabra de parte de Dios. Necesitamos una promesa de Dios, necesitamos estar en su palabra para que su palabra se convierta en promesas y esas promesas podemos mezclar nuestra fe con las promesas de Dios y ver el resultado que Dios dice que podemos ver. Te prometo que la palabra de Dios funciona. Amén. Te prometo que el reino de Dios funciona. Y lo que estamos hablando es el reino de Dios y lo que estamos hablando es cómo el reino de Dios opera. El reino de Dios es un reino de semilla, palabra, promesa y de fe. Amén. De promesa, de palabra y de fe. Y esos dos ingredientes traen la manifestación de la voluntad de Dios, del corazón de Dios y de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que estar y pasar tiempo en la palabra, iglesia. Tenemos que pasar más tiempo en la palabra, más tiempo conociendo la palabra. Y te digo, no nada más memorizando por memorizar, no llenando nuestra mente, pero realmente interactuando con el Espíritu Santo dentro de la palabra. ¿Sí? Interactuando, realmente pidiendo al Espíritu Santo, Dios háblame algo, Dios háblame a través de tu palabra. No nada más querer palabra. Hay momentos, y es lo que siento, que Dios nos quiere llevar más y más. Hay momentos donde en ese lugar de buscar a Dios en intimidad y estar en su palabra, que Él va a resaltar cosas, que vas a mezclar tu fe y vas a ver fruto que no habías tenido en mucho tiempo. Y es la cuestión que muchas veces nos hace falta, es que tratamos de enfrentar dificultades sin tener las promesas.
Tratamos de enfrentar cosas difíciles, pero no tenemos la promesa que podemos pelear lo que está enfrente de nosotros. Amén. Y Dios quiere traer eso. Necesitamos escuchar su voz. Amén. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su voz a través de su palabra, a través de su interacción personal con nosotros. Necesitamos crecer en esto, iglesia, para ver y para vivir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Los amo. Sí. Quizás algunos no se sienten muy bien ahorita, pero los amo. A veces no nos gusta la responsabilidad. ¿Sí? Pero yo sé, si no estoy dando fruto, no es porque Dios no quiere que dé fruto. Es porque hay algo mal en mí, hay algo que no estoy creyendo, o hay algo que estoy creyendo que es equivocado, mentiras, ¿sí? Y yo sé que si yo me meto con Dios y yo abro mi corazón a áreas, Dios va a hablar, Él va a traer transformación, Él va a traer una revelación, me va a dar una promesa que va a traer transformación a mi vida. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, papi. Gracias, Señor. No me acuerdo si van a pasar el equipo o no. Estuvimos hablando de varias cosas en la semana y no me acuerdo si va a ser musiquita o si van. Parece que sí. Vamos. Lo que les hablé esta mañana, iglesia, es algo para cada uno de ustedes. Amén. No es algo para los ministros. Es que eso es para los pastores. Eso de estar en la Biblia y de estar recibiendo revelación de la palabra, eso no es para los pastores nada más. Eso es para cada uno. Eso es para los hijos. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Eso es para ti. Eso es para los hijos. Amén. Dios quiere traer un gran fruto. Su palabra dice que quiere que tengamos un fruto y un fruto que perdura. Necesitamos crecer en esto, iglesia. Como Gary hablaba en la mañana, yo creo que muchas veces no tenemos respuesta simplemente porque no le estamos preguntando. ¿Sí? No tenemos respuesta porque no lo estamos pidiendo. A veces no queremos respuesta porque no queremos obedecerlo. Y está bien, ¿sí? Está bien que estás en esa situación. Pero puedes ir con Dios y decirle: Dios, ¿sabes qué? No quiero escucharte porque no quiero hacer lo que me estás pidiendo. Porque la verdad es que ya sé lo que debo de hacer y no lo estoy haciendo. A veces nos desconectamos de oír la voz de Dios porque no queremos obedecer esa voz. ¿Sí? Y está bien, pero reconócelo. Practica con Dios. A mí me pasó hace varios años cuando estaba muy aferrado. Gaby me dice aferram. Entonces el am al final es por Sam, entonces ya es como, y para ella es Abby, entonces es como, le puedo decir aferrabi, es como, Gaby aferrada. Le dice aferram, ¿no? Le hablo de, y eso sí, eso fue sorpresa con mis suegros y mis cuñados y todo, no. Que les dije: Liam es súper aferrado, y todos: olísima. No. Y había un área pues de mi vida pues simplemente que a veces me cuesta, puedo ser honesto. Estoy en un proceso como pastor, estoy aprendiendo a hacer cosas. Y tuvimos una consejería en la semana y les decía esto, dice, me cuesta muchas veces como lidiar con dolor. No sé cómo lidiar con dolor y mi escape muchas veces son adicciones. Y eso puede ser adicciones en videojuegos, ahí en el Android.
pueden ser, y en ese tiempo era algo de las monedas, pues. Y era como, quiero llenar mi mente de otra cosa, pero porque no quiero sentir el dolor que estoy sintiendo. Y me acuerdo una vez que estaba ahí sentado en la mesa y Dios me dijo, para esto ya. Y así de, era muy difícil, porque era, básicamente está diciendo Dios, quiero tratar con esto del dolor que estás experimentando. Y mientras que te estás como pensando en otras cosas, no puedo lidiar con esto que estás experimentando. Y todavía sigo en un proceso de decir, no sé cómo lidiar con dolor, pues. Es como que lo normal para mí es como me desconecto. Y así de no emociones, no siento nada, estoy bien. Pero Dios quiere llevarnos a un crecimiento con Él. Y lo digo porque siento que hay personas que han buscado un sustituto. Que han buscado un sustituto de Dios. Y Dios quiere hablarles en esta mañana. Y Dios quiere pedirles como me pidió a mí. De quitar cualquier sustituto a su voz. A su palabra, a intimidad con Él. Dios anhela quitar cosas de nuestra vida, no porque necesariamente sean pecado, pero porque son sustitutos. Y porque a veces estamos tratando de recibir de hobbies, puede ser, de otras adicciones, lo que solamente Dios nos puede dar. Yo quiero orar por ustedes. Quiero que tengan un tiempo, mientras que está la alabanza, quiero que tengan un tiempo de intimidad con Dios, de apertura con Dios. Siento que Dios los va a llevar a tomar decisiones. Quiero animarlos en esas decisiones. Cuando Dios nos anima a tomar una decisión, siempre hay el poder para hacerlo, ¿sí? Siempre hay la gracia para hacerlo, pero la gracia no viene hasta que tomamos la decisión. Entonces lo que va a suceder es esto: mientras que estamos en adoración, quiero que le pidan a Dios, Dios, ¿qué es algo que estoy tratando de buscar que solamente tú me puedes dar? Quizás vas a estar en esa situación donde yo que les decía, que realmente donde saben hacer lo correcto pero no lo quieren hacer, y pueden tener también esa plática con Dios. Dile, Dios, sabe, yo sé que quieres que deje estas cosas o esta cosa, pero me ha costado obedecerte. Me ha costado creer que tienes algo bueno para mí. Me ha costado creer que si suelto esto, me voy a sentir pleno, o lleno, o satisfecho. Papi, yo te doy gracias, yo oro por cada persona que está aquí. Yo te doy gracias que tú los estás llevando a una profundidad mayor contigo, una profundidad en tu palabra. Y gracias, papi, porque tú quieres darnos promesas personales. Y yo te doy gracias porque a través de la intimidad y la relación contigo, tú nos vas a estar soltando promesas que va a traer transformación a nuestras vidas. Y yo te doy gracias, porque tú nos vas a soltar la gracia para tomar decisiones difíciles,
pero decisiones correctas, decisiones de acuerdo a tu corazón para traer rompimiento, para traer transformación a nuestras vidas. Y Padre, nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante tu voluntad. Queremos lo que tú quieres, anhelamos lo que tú anhelas. Queremos ver lo que tú quieres ver en nosotros.